Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. Estamos a punto de cumplir meses desde que la guerra se estrelló entre Israel y Hamás, desde ese evento desastroso, inhumano que tomó lugar en el día 7 de octubre. Y a lo largo de estos meses se han dicho muchas cosas, se ha compartido muchas noticias, se han tenido muchas discusiones, discusiones que han terminado calurosas, cargadas de muchas emociones, inclusive hasta relaciones no han permanecido como resultado. Y mucho tiene que ver por la misma guerra. En las guerras no solamente se pelea con armas, también se pelean con palabras, con la comunicación. Eso es algo que ha existido desde que ha existido la guerra. Antes no había lo que tenemos hoy, que son los canales de medios de comunicación, las redes sociales, en donde uno puede publicar cosas en segundos y eso puede viajar a través de todo el mundo en manera de segundos. La reputación de una persona puede destruirse en meros segundos. No importa si esa noticia sea mentira. Ese es el poder de las redes sociales que tenemos hoy en día y por eso que la comunicación, la educación es más importante que nunca. Hoy vamos a tomar el tiempo para tratar alguna de esos temas, de esos discursos que se han propagado en estos meses, particularmente de parte de muchos seguidores, simpatizantes de Hamás. A mí me hace difícil decir esas palabras. Yo no puedo creer que podamos tener personas que simpaticen con un grupo terrorista como Hamás. Pero eso solamente demuestra el poder de comunicación, de relaciones públicas. Esta entidad no solamente sabe cómo pelear, pero sabe cómo comunicar. Sabe cómo manipular las narrativas de una forma que hemos visto el mundo polarizarse más. Hay una confusión con respecto a la causa palestina y esta organización terrorista llamado Hamás. Vamos a tratar alguna de estas contradicciones, porque es importante traer esas aclaraciones para nuestros oyentes y para todos cristianos que tal vez no tienen acceso a la información que tenemos nosotros trabajando en esta región, por lo menos en mi caso, ya más de 9 años, viajando a esta región casi 40 veces. Y no es por mero turismo que viajamos para allá, es precisamente para tratar estos temas geopolíticos. Una de las contradicciones que hemos identificado y son estas acusaciones que se han hecho. No sé ustedes si han tenido estas conversaciones y han tratado de razonar con sus seres queridos y dice algo a favor de Israel cómo le responden. Ah, es que tú estás apoyando genocidio. Esa palabra genocidio se usa de una manera tan ligero como que cualquier cosa que tome lugar le podemos etiquetar como genocidio. De acuerdo a algunos, en Gaza se ha estado ocurriendo un genocidio por hace 75 años. Escucha bien, 75 años. ¿Y qué pasó 75 años?
el establecimiento del Estado moderno de Israel. O sea, desde que el momento que los judíos declararon independencia y establecieron su Estado en su patria histórica, desde ese entonces en adelante se considera que los palestinos han estado sufriendo un genocidio. ¿Qué es la palabra genocidio? De acuerdo a la ONU, las Naciones Unidas, esta palabra fue adoptada en 1948, el mismo año que el Estado de Israel fue establecido, porque la palabra genocidio tiene un contexto histórico. Parte de ese contexto histórico es el genocidio del pueblo judío en los campos de exterminios. Antes de eso no teníamos una palabra para describir el genocidio, inclusive antes del genocidio que se intentó hacer en contra de los judíos, hubo otro genocidio de los arminianos cristianos. Unos 600,000 a casi 1.5 millones de arminianos cristianos durante el Imperio Otomán fueron masacrados sistemáticamente. Nadie llamó eso genocidio. Inclusive hasta el día de hoy todavía hay personas que no quieren reconocer ese hecho como un genocidio. De acuerdo a la ONU, genocidio son actos destinados a destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. También incluye acciones como infligir deliberadamente al grupo condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, así como infligir lesiones corporales o mentales graves y medidas destinadas a impedir nacimientos. Le acabo de dar un ejemplo de algunos eventos que fueron considerados genocidio, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos por los nazis. También la matanza organizada de unos 500,000 tutsis por las milicias Hutus en Ruanda en 1994, también considerado como genocidio. Hay otro hecho que muchas personas son, digamos, resistentes en la opinión internacional para llamar genocidio, y es la sistemática aniquilación de 500,000 de sirios por su mismo presidente, Bashar Assad, una figura, un títere manejado por el mismo imperio de gobierno de Rusia. Ahora, tomando como base la definición de genocidio de la ONU, podemos afirmar que en la actualidad jamás es la organización que ha actuado con intenciones genocidas. En su carta fundacional, ¿ok? Porque esto es lo más irónico de todo, lo que ha hecho Hamás es públicamente dar a entender sus intenciones. No lo esconden en lo absoluto. En su misma carta fundacional, publicada en 1988, Hamás se compromete explícitamente a destruir Israel. En el artículo 7 de la carta afirma, cito, el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los maten. Cierra cito. Aquí no me estoy inventando estas palabras, mis queridos. Son palabras articuladas por la misma boca de los líderes de Hamás. Inclusive ellos públicamente en la entrevista que se hicieron en un canal árabe dijeron que ellos iban a repetir el acto del 7 de octubre una y otra vez y otra vez. El artículo 13 rechaza cualquier compromiso o paz hasta que Israel sea destruido. Ahora vamos a comparar eso con la declaración de independencia de Israel, porque aquí también incluyen los árabes en esta declaración que ellos declararon en 1948. Un artículo que enfatiza el deseo de establecer una sociedad justa, equitativa para todos sus ciudadanos, judíos y no judíos. Y dice, extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y a sus pueblos.
¿ok? Esos son los árabes, las naciones musulmanes, en un ofrecimiento de paz y buena voluntad. Y les hacemos un llamamiento para que establezcan vínculos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo judío soberano asentado en su propia tierra. El Estado de Israel está dispuesto a aportar su parte en un esfuerzo común por el avance del Medio Oriente. Qué diferentes suenan esas palabras, ¿no es cierto? Una palabra que está extendiendo una mano de amistad, de cooperación para mejorar la región. Y efectivamente Israel ha hecho eso, se llaman los acuerdos abrahámicos, donde las naciones musulmanas, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, entre otros, han decidido unir alianza con la nación de Israel a través de estos acuerdos. ¿Para qué? Para el mejoramiento de la región. Son cooperaciones financieras, cooperaciones comerciales. Y es por eso que estas mismas naciones han salido a condenar a Hamas. No han salido a defender a Hamas, porque ya se le acabó este apoyo que tenía esta organización terrorista para detener el conflicto en un paro para sus propios beneficios. Ahora vamos a ver los datos demográficos, porque si hay un genocidio, se supone que la población palestina vaya reduciéndose y no va incrementando. Sin embargo, nuevamente, de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas, desde el 1990 al 2022, la población palestina pasó de 1.98 millones a 5.4 millones de personas. Repito, de acuerdo con los datos de las Naciones Unidas. Eso es aproximadamente un crecimiento de 155% en 32 años. Eso no me parece genocidio. Ahora, vamos a contar los datos con respecto a la población judía, porque pocas personas conocen que antes de 1948 había una población renumerada de judíos en las naciones musulmanas. Por ejemplo, bueno, vamos a decir, antes de llegar a esto, la población árabe dentro de Israel. En 1948, la población árabe dentro de Israel y muchos que se identifican como palestinos eran 150,000. En el día de hoy son 2 millones. Si esto es un genocidio, este tiene que ser el peor intento de genocidio en toda la historia, porque en vez de haber una reducción de la población árabe, hay un crecimiento. Sin embargo, ¿qué pasó con estas poblaciones judías que vivían en estas naciones musulmanes por miles de años? Egipto, la población judía en 1948 era 75,000. En el 2023 son menos de 50. En Yemen, la población judía era 55,000 en el mismo año, 1948. En el 2023, menos del 50. En Siria, 40,000 en el 2003, cero. En Irak, 150,000 en el 2003, menos de 20. En Libia, 38,000 en el 2003, cero. En Tunisia, 150,000 en el 2003, menos de 50. En Algeria, población 140,000 judíos en 1948, en el 2023, menos de 50. Entonces, entre 1948 y el 2023, la población árabe en Israel ha aumentado 1.200%. Sin embargo, entre ese mismo rango, 1948 al 2023, la población judía en países árabes han disminuido un promedio de un 99.8%. ¿A dónde es que está pasando el genocidio? ¿Ves? Es que muchas veces la historia no se cuenta en su totalidad.
En 1948 sabemos que hubo una población palestina que fue expulsada de esos territorios en ese entonces llamada como Palestina, 700,000 aproximadamente. Ahora muchas personas te dicen que fueron los judíos nada más que lo expulsaron y en una guerra cosas feas suceden y no se niega que hubieron momentos donde eso sucedió, pero no te dejan saber que los árabes también le pidió a los palestinos que se fueran de ahí, porque los árabes estaban tan seguros que iban a sacar a los judíos de esos territorios y le iban a regresar las tierras, entre comillas, de nuevo a los palestinos, que le dijeron a muchas familias que evacuaran para las naciones árabes entrar. Pero también, ¿qué sucedió? Miles, cientos de miles de judíos también fueron expulsados de las naciones árabes. Y hubo un intercambio casi de poblaciones. Los árabes expulsaron a los judíos llegaron a Israel y fueron absorbidos por el Estado de Israel. La mayoría, hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos en Israel no son ashkenazí, no son los judíos de Europa, son los judíos sefardíes, los judíos que salieron de la Iberia Península y de Medio Oriente, la gran mayoría. No recuerdo los números exactos, pero tiene que ser entre 70 al 80% de la población judía, sefardíes del Medio Oriente, pero nada más te dejan a pensar que son estos europeos colonos que vinieron a robarse la tierra, cuando la realidad es mucho más complejo. Entonces, acusan de haber tomado lugar un genocidio desde el año 75 o 75 años atrás, perdón. Sin embargo, la población árabe va para arriba y la población judía, al contrario, se ha disminuido. Otra contradicción que se ha propagado muchísimo es que Gaza es un campo de concentración. Y esto es intencional, ¿verdad? Porque estas frases comunican una idea, una imagen en nuestras mentes y nuestros corazones. Y, y la gente sabe cómo el mundo, ¿verdad? El mundo colectivamente ha repudiado a los nazis y pues si utilizamos este mismo lenguaje podemos etiquetar a los judíos como los nazis. Esa es la idea. Es una forma de manipular la narrativa utilizando el lenguaje como un arma. Pero cuando analizamos qué fue los campos de concentración nazi, fueron escenarios de torturas, trabajos forzados, deshumanización sistemática, ejecuciones y muerte en masa en cámaras de gas. Yo estuve en los campos de exterminios en Polonia, en Auschwitz y en Majdanek, los dos más famosos y más grandes, donde hasta el día de hoy los hornos fueron preservados en tan buena condición que pues, si pudiéramos visitar el lugar ahora mismo, pudiéramos encenderlo. Y algo muy interesante yo aprendí mientras yo estaba allá, porque en estos campos de concentración los judíos no fueron los únicos que fueron llevados cautivos, también habían prisioneros de guerras, también habían, no recuerdo el nombre de otro grupo de personas, pero hubieron otras personas. Pero la diferencia, sin embargo, era que mientras estos prisioneros de guerras, estos otros grupos fueron llevados juntos con sus familias, fueron encerrados con sus familias. Sin embargo, con la comunidad judía, separaban a los niños de los padres, a los abuelos de los nietos, a los esposos, los separaban a todos. Desde que ellos llegaron a los campos de concentración, esa fue la última vez que vieron a sus seres queridos. De acuerdo con museos de memoria del Holocausto, la vida en los campos estaba diseñada para que los prisioneros no resistieran las duras condiciones por más de 3 meses. Eran obligados a dormir en barracas de madera donde hacinaban hasta 1,500 personas por bloque.
Como no existía ningún tipo de higiene, las epidemias contribuían a facilitar el exterminio. Si Gaza es considerado un campo de concentración, Gaza sería el primer y único campo de concentración donde las personas no son prisioneros, ni son tratados como tal, que tiene su propio gobierno, así sea terrorista como lo de Hamas, elegido por ellos mismos. Y que incluso antes del 7 de octubre sus pobladores podían ir a territorio israelí a trabajar en kibbutz. Yo no sé si eso va a suceder de nuevo después de este acto. Esta guerra ha cambiado todo, mis hermanos. Israel no será lo mismo. Y yo tengo compañeros de trabajo que ya han visitado a Israel y le han dicho que los campos de paz que existían en Israel fueron destruidos con este ataque que tomó lugar. Porque casualmente muchos de ellos también vivían en el sur, donde sucedió el primer ataque. Si antes las personas estaban escépticas a la posibilidad de una solución de dos estados, ahora mucho más. Entonces, es interesante, mis hermanos, cómo el lenguaje se comunica. Vamos a ver qué más. Algunas cifras de los muertos que no concuerdan. Estadísticas sobre las víctimas en Gaza reportadas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, OCHA, por sus siglas, basados en las cifras diarias del Ministerio de Salud de Hamas, evidencian errores que aumentan las dudas sobre la veracidad. Un informe del 19 de octubre en el que Hamas informó 3.785 muertes frente a 3.478 del día anterior. Eso es más de 307 muertos, pero solo el dato correspondiente a los niños asesinados pasa de 853, oye, a 1.524, un incremento de 671. Además, los niños pasan de ser el 25% de las víctimas fatales al 40%. El 7 de noviembre, Hamas informó un total de 10.328 muertes frente a los 10.022 del día anterior, un incremento de 306. Pero solo las 9 muertes de mujeres y niños sumaron 302. Según esto, solo 4 hombres de cualquier edad fueron asesinados ese día. Es decir, que el 1.3% de las muertes registradas el 7 de noviembre. Y todo lo demás eran mujeres y niños, aparentemente. Esto es algo que habíamos mencionado en otra ocasión. Pero la realidad de que no hay medicinas, agua o energía para la población de Gaza. A Hamas siempre le hace falta recursos médicos, la comida y el agua. Pero ¿sabe lo curioso? Que a Hamas nunca le falta los cohetes. ¿No le parece extraño eso? Nunca le falta los cohetes. A pesar de las constantes quejas por parte del gobierno terrorista de Hamas por la falta de medicinas, agua, alimentos, energía, los cohetes abundan. Desde el pasado 7 de octubre, Hamas ha lanzado más de 9,000 cohetes hacia Israel. Y todavía se estima que cuentan con un gran arsenal de cohetes. Y estábamos investigando eso. Por cohete, le debe de costar a estos terroristas un aproximado de $300 a $800 por cohete. Si eso lo multiplicamos, digamos, por 7,000, nos va a dar un aproximado de 2 millones a 5 millones de dólares. 2 millones a 5 millones de dólares que jamás ha invertido en estos cohetes. ¿Sabe lo que se pudiera hacer con 2 millones de dólares? Un influencer de YouTube había donado esa misma cantidad
a una parte de África y pudieron construir cientos de pozos de agua para alimentar a 500,000 de personas, con $2 millones nada más. Jamás ha recibido un aproximado de $40,000 millones en ayuda internacional. ¿Por qué es que le hace falta el agua? ¿Por qué es que le hace falta la medicina? Bueno, el agua, por cierto, ¿sabe dónde consigue los tubos para estos cohetes? De la tubería de agua. Tuberías de agua que fueron donadas por naciones. Los excavan del piso de la tierra para crear estos cohetes. Nuevamente, le hace falta la comida, le hace falta estos recursos, pero los cohetes abundan. Entonces, de acuerdo a las Naciones Unidas, estamos viendo que el 81% de la población de Gaza vive en la pobreza. El 81%. Y cerca del 70% de los jóvenes, la mayor parte de la población, están desempleados. Pero si hacemos un contraste con los numerosos lujos y comodidades que ostentan los líderes del grupo terrorista de Hamas, la mayoría de ellos residiendo lejos de la empobrecida de Gaza, Khaled Mashal, durante 21 años fue jefe del buró político de Hamas y uno de sus fundadores. Su riqueza asciende a más de $5,000 millones, según datos publicados por la cuenta oficial del gobierno de Israel. Vive en Qatar y a veces en Estambul. Ismael Haniyeh, en una publicación de la Embajada de Israel en Estados Unidos, se habla de que su fortuna asciende a $3,200 millones. Afirma que solo vive del aceite de oliva. En el 2019, el movimiento extremista informó que su principal jefe había abandonado Gaza para realizar una gira temporal por el exterior. Desde entonces, todos los informes lo ubican en Qatar, donde vive en hoteles de 5 estrellas. Musa Abu Marzouk, jefe adjunto del buró político de Hamas, según la Embajada de Israel, su fortuna llega a $3,000 millones y se mueve principalmente sobre Damasco y el Cairo, y vivió durante 14 años en Estados Unidos. Esa es la élite de los líderes de Hamas, mientras que el 81% de su población está pasando hambre, en pobreza, en desempleo. ¿Dónde se financia Hamas? Mayormente, ayuda internacional. Países afines a causa de destruir a Israel. Adquisiciones en criptomoneda, impuestos, extorsión y contrabando. Y lo triste de todo es que Estados Unidos, si tú eres de este país, ha otorgado un gran porcentaje de esa ayuda internacional. Obvio, con la intención de ayudar a los palestinos. Pero ¿qué pasa cuando sus líderes son corruptos? Ese dinero nunca llega. Inclusive yo recuerdo en el 2014, uno de los trabajadores de organización humanitaria fue arrestado. No voy a mencionar la organización humanitaria porque es una organización muy conocida y no le culpo, es un error que puede cometer cualquiera, pero eso sucedió. Así que hermanos, no se dejen llevar solamente por un encabezado, inclusive no se dejen intimidar porque las personas quieren acusarlo de apoyar genocidio, porque la verdad es mucho más complejo y la verdad es mucho más poderoso que la mentira. Así que espero que esto le haya podido ayudar. Pueden siempre conectarse con nosotros en Filos Latino para cualquier pregunta o duda que tenga. Gracias a todos. Eso es todo por hoy. Con ustedes su anfitrión y director de Filos Latino, Jesse Rojo. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project,
Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @filoslatino. Nos vemos la próxima semana.